La destrucción de Sodoma. Hoy nos adentramos en la crónica de una civilización que, literalmente, tocó el techo de la prosperidad terrenal, solo para acabar enfrentándose a una aniquilación divina absoluta. Vamos a desentrañar todos los detalles de un evento histórico fascinante, que dejó una cicatriz imborrable en la llanura del Jordán. Para entender bien la magnitud de todo esto, vamos a estructurarlo en 6 puntos fundamentales. Primero, la belleza y la decadencia. Luego, la última noche de Sodoma. Pasaremos por el escape y la destrucción. Veremos el monumento al juicio, analizaremos las consecuencias de las elecciones y, por último, la verdadera herencia prometida. Punto número 1. La belleza y la decadencia. Empecemos ubicándonos en el terreno. La llanura de Sodoma no era simplemente un lugar fértil, es que era directamente comparable al huerto de Jehová. Imaginemos por un momento un oasis interminable, rebosante de vegetación tropical, arte y una riqueza comercial inmensa. Hablamos de incesantes caravanas del desierto que traían tesoros espectaculares desde el oriente para adornar unos palacios verdaderamente suntuosos. En este lugar las necesidades físicas se satisfacían casi por arte de magia, sin esfuerzo alguno. Era básicamente una fiesta continua durante todo el año. Pero claro, esta misma abundancia desmesurada fue exactamente lo que engendró una soberbia letal. Y aquí llegamos a la raíz de su caída, la ociosidad. Está considerada como la mayor maldición para la humanidad, porque debilita la mente, pervierte el alma y, francamente, invita a la ruina total. Al no tener la necesidad de trabajar, la mente ociosa se vuelve tremendamente vulnerable. Y ojo con esto, hay que tenerlo clarísimo. El mal no es para nada esa caricatura ridícula con cuernos y cola que a veces nos pintan. Para nada. Se trata de un ángel caído, una entidad intelectualmente muy seductora que opera con gran atractivo. Y nunca, de verdad, nunca tiene más éxito que precisamente en esas horas de ocio y complacencia. Pasamos al punto 2. La última noche de Sodoma. El desarrollo de esta última noche fue rapidísimo, una verdadera espiral de caos. Cae el atardecer y llegan 2 forasteros a la ciudad. Ahora bien, eran ángeles, que se presentaron estrictamente con rostro de varón y 2 alas, aunque, claro, el pueblo, ciego en su arrogancia, no los reconoció. Lot, demostrando su carácter recto, les ofrece una cortés hospitalidad. Sin embargo, en cuanto cae la noche, el ambiente se tuerce por completo. Una multitud totalmente enardecida y depravada rodea la casa. Para la medianoche, la situación era tan insostenible que la intervención celestial tuvo que ser absoluta, hiriendo a toda aquella turba con una ceguera divina repentina. Es que la depravación de Sodoma había llegado a un punto de no retorno. Pensemos que cuando Lot intenta apaciguar los ánimos llamándolos hermanos, la ira de la multitud crece como una tempestad rugiente. Estaban dispuestos a despedazarlo ahí mismo. En ese instante preciso, crítico, los ángeles meten a Lot en la casa de un tirón y sellan las puertas. Esa ceriera repentina que cayó sobre la turba no fue otra cosa que la demostración palpable de que Dios había retirado finalmente su misericordia. La paciencia infinita había cruzado su límite absoluto. Llegamos al tercer punto. El escape y la destrucción. El mandato divino que reciben en ese momento resuena con una autoridad innegociable. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Esto no era una sugerencia amigable, era una orden absoluta. Cualquier titubeo, cualquier mínima mirada de nostalgia hacia la riqueza que dejaban atrás, resultaría fatal. La tempestad de fuego estaba siendo retenida únicamente hasta que estos fugitivos estuvieran a salvo. Todo el proceso fue fulminante. Lot, totalmente aturdido por tener que dejar sus posesiones, se demoraba, hasta tal punto que los ángeles tuvieron que sacarlos físicamente de allí. En cuanto el sol empieza a asomar sobre la pequeña ciudad de Zoar, el cielo despejado se rompe por completo. Fuego y azufre comienzan a llover literalmente desde lo alto, consumiendo en un instante templos, viñedos, palacios y a todas las multitudes. Aquel valle espectacular, el huerto que lo tenía todo, quedó reducido en cuestión de horas a un páramo desolado, a un desierto eterno. Y así entramos en el cuarto punto, el monumento al juicio. Mientras huían a toda prisa por la llanura, la esposa de Lot cometió un error trágico, un acto de rebelión directa. Miró hacia atrás. Físicamente estaba escapando, sí, pero su corazón, su mente, estaba indisolublemente anclado a la riqueza de esa ciudad condenada. Al hacer esto, despreció por completo la inmensa salvación que se le estaba ofreciendo. Sintió que era un trato injusto tener que abandonar todas esas riquezas acumuladas tras toda una vida de trabajo, y al preferir esa opulencia y la compañía de los impíos, se convirtió instantáneamente en una estatua de sal, un monumento petrificado, permanente, que nos recuerda al severísimo juicio de Dios contra un corazón dividido. Simplemente no fue digna de la vida por la que sentía tan poca gratitud. Nos detenemos un momento en este número 10. Este número encierra una de las verdades más desoladoras de toda esta historia. 10 era el umbral absoluto de la gracia.
El Dios soberano había prometido preservar toda la ciudad con sus miles y miles de habitantes si tan solo se hubieran encontrado 10 personas justas en ella. Solo 10, pero no lo sabía. El tejido moral de la ciudad estaba tan podrido, la depravación era tan unánime y total, que ni siquiera se alcanzó este minúsculo número. La iniquidad, literalmente, había tocado fondo. Vamos al punto 5. Consecuencias de las elecciones. Si nos paramos a contrastar dos trayectorias, la de Abraham y la de Lot, el panorama es clarísimo. Abraham mantuvo a rajatabla su obediencia a Dios, conservó los sacrificios diarios, guió a su casa y vivió siempre como un peregrino. Lot, por el contrario, se dejó deslumbrar por la conveniencia temporal, eligió el valle fértil buscando exclusivamente beneficios terrenales. ¿Y cuál fue el resultado final? Catastrófico. Lo perdió absolutamente todo, acabó viviendo escondido en unas cuevas y, para colmo, su descendencia terminó convirtiéndose en una enemiga acérrima e idólatra del propio pueblo de Dios. Y es que aquí hay una regla universal que no falla. Cuando la prioridad absoluta al elegir dónde y cómo vivir es únicamente la riqueza financiera y se expone a la familia a un entorno de bajeza moral, el resultado inexorable es la ruina. Sin embargo, cuando se priorizan las influencias morales y espirituales, se garantiza la preservación del carácter, el favor divino y una herencia inmortal. Lot creyó ingenuamente que podría vivir allí y mantenerse incontaminado, pero fracasó de forma rotunda. Esas influencias corruptoras erosionaron por completo la fe de toda su casa. Es para reflexionar profundamente. Finalmente, llegamos a nuestro sexto y último punto, la verdadera herencia prometida. Todo lo que hemos visto hasta ahora encierra una aplicación profética innegable. Cuidado, que no estamos hablando solo de historia antigua. Esto es un diagnóstico increíblemente exacto del presente. Al igual que pasaba en los días de la antigua llanura, hoy vemos cómo la piedad viva se sustituye por un formalismo completamente vacío. Multitudes juegan con la gracia de Dios, viviendo una apostasía generalizada que mina constantemente la autoridad de las Escrituras. El mundo, otra vez embriagado de complacencia y sensualismo, está madurando a pasos agigantados para un juicio que será, una vez más, repentino y abrumador. Ante este escenario tan claro, resuena de nuevo aquel mandato imperativo desde el trono celestial. Salid de ella, pueblo mío. Esta es la voz misma del Altísimo exigiendo una separación decidida y tajante de la impiedad creciente. No hay punto medio, no existe absolutamente ninguna transigencia posible entre Dios y el mundo. No podemos cometer el error de mirar hacia atrás intentando aferrarnos a tesoros terrenales o relaciones que destruyen la piedad. Ya se nos enseñó claramente que es imposible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Quien decide jugar con esa luz celestial, al final será abandonado a las tinieblas. Por tanto, tenemos que confrontar el eco de esta historia monumental en nuestra propia conciencia. Abraham, aún viviendo como un simple peregrino, tenía la certeza absoluta de una herencia incorruptible en una tierra renovada. Sodoma, en cambio, lo apostó todo al placer efímero y terminó reducida a cenizas. Así que la pregunta que nos queda, grave e ineludible, es esta. ¿Nos separaremos radicalmente de la impiedad de esta era para asegurar la verdadera herencia inmortal, o nos quedaremos demorándonos, aferrados a tesoros terrenales, hasta que la puerta de la misericordia se cierre para siempre y seamos consumidos? La elección es absoluta, el destino eterno.